secretario de la Mesa de la Unidad, pero el problema mío no es que no es la mesa como tal, el problema mío es el valor de la unidad como tal. Las grandes naciones ocurren a partir de la unidad. Una nación que no esté unida no puede sobresalir, no puede crecer, no puede salir de los problemas que tiene. Eso ha ocurrido con la Alemania después del nazismo, con los españoles después de toda la guerra civil, con los chilenos después de la caída de Pinochet, va a ocurrir con los cubanos, si Dios quiere la Virgen, cuando los Castro salgan. La gente tiene que unirse para sobresalir. Si no nos unimos, que es un valor fundamental y que es uno de los valores que más ataca este tipo de modelo, lamentablemente vamos a sucumbir. Llámese Mesa, llámese Leopoldo López, Capriles, llámese cómo se llame. ¿La MUD apoyó la convocatoria? Es que un problema, ahí voy al proceso de la división. La MUD hizo, y no la MUD, el secretario ejecutivo de la MUD hizo un comunicado que quizá tenga una lectura que puede ser negativa, pero no fue que negó la asistencia. De hecho, Capriles participó. De hecho, ahí en la toma tú tenías gente con la cachucha de Capriles. Una declaración tuya que salió el viernes de la semana pasada. Exactamente. Creo que fue en el noticiero. Vamos a escucharla, de ahí partimos y seguimos la conversación. El que quiere ir a la protesta, que vaya y simplemente asista y asuma su posición. Yo creo que en el país hay el suficiente espacio como para que se presenten todas las participaciones políticas y ocurra el proceso que es la democracia como tal. A ver, Alexis, ahí escuchábamos ahora a José y hablábamos además, la diversidad de opinión es parte de la democracia, ¿no? Así es, hermano querido. Fíjate, a mí me gusta mucho siempre mencionar una frase de Winston Churchill que es muy reveladora en ese sentido. Él decía que cuando todos piensan igual es porque hay uno que piensa por todos. Y eso es lo que tiene que evitar la oposición a toda costa. Es decir, el pluralismo, la diversidad de opiniones, el debate es algo que enriquece a la oposición y lo hace distinto a estas ofertas totalitaristas como la de Cuba y Venezuela. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice José Hernández, y es que el valor más importante, valga la redundancia, el valor más valioso, el activo más valioso de la oposición es la unidad de la oposición, que se logró después de mucho debate, de mucho esfuerzo, y se convirtió en una hazaña incluso reconocida mundialmente. Cuando la unidad de la oposición se consolidó y demostró que tenía capacidad de resistir fuertemente al ventajismo y la represión del gobierno castrochavista, entonces el aparato de guerra sucia cubano desarrolló como objetivo principal dividir a la oposición venezolana, incidir en las diferencias que pudiera haber, tratar de crear confusión, tratar de intrigar para que se ensancharan las posibles diferencias. Bueno, han avanzado un poco en eso, pero esta marcha sirvió para darle una bofetada en el rostro a la estrategia cubana, porque la oposición se unió. Hubo diferencias, hubo desacuerdos, que no son en lo más mínimo alarmantes ni peligrosos, pero en la práctica, a la hora de la verdad, la oposición se unió y salió a la calle. Eso es lo que hay que registrar. Voy a darle ahora las buenas noches. Calle pacíficamente. Pacíficamente. Voy a darle ahora las buenas noches desde Venezuela, de Caracas, Venezuela. Me acompaña el periodista Gustavo Azócar. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al programa. Tengo aquí conmigo en la mesa a José Hernández, Alexis Ortiz, y estábamos analizando un poco la oposición específicamente a raíz de esa convocatoria de Leopoldo López y la marcha en Venezuela. ¿Cuál es su punto de vista desde allá, desde Venezuela? ¿Qué puedes decirnos? Hola, muchas gracias, Félix Guillermo, por la oportunidad y saludos a los buenos amigos que están aquí contigo en el estudio allá en Miami. Bueno, yo creo que la marcha, sin lugar a dudas, que fue extraordinaria. Fue una marcha, como ya todos lo hemos visto, multitudinaria, que demostró fundamentalmente dos cosas. Por un lado, el deseo de cambio que hay en todos y cada uno de los venezolanos, que cada día es un deseo mayoritario, cada día son más los venezolanos que se suman a ese deseo de cambio, a ese deseo porque las cosas definitivamente den un vuelco en Venezuela. Teníamos mucho tiempo, por cierto, sin ver una marcha de esta magnitud, que no solamente se llevó a cabo en la capital, en la ciudad de Caracas, sino en 12 ciudades más.
Es decir, en un total de 13 ciudades. Gustavo, perdóname que te interrumpa, no te estamos escuchando con claridad. Vamos a hacer algo, voy a pedirle al departamento técnico a ver si puede arreglar esa comunicación para escucharte como es debido. Vamos a ir a la pausa y regreso con el tema. Quédese con nosotros. Cada vez son más los músicos